Bueno, buenos días. Otra vez voy a utilizar la pizarra, no mucho, pero algún uso le daremos. Ya que esta mañana hemos dejado blanca. No voy a hacer títeres, ¿eh? Bueno, me falta instrumento importante. No es la batería, lo siento. Es mi Biblia. Bueno, recuerdo que estamos haciendo toda una serie de lecturas en este... No sé si se me está escuchando, a mí me da la sensación de que no. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Entonces que yo estoy sordo. Este no va. Este está roto. Madre mía. Habéis hecho aposta, ¿verdad? Este va bien. Bueno, ahora sí que me oigo. Estamos haciendo toda una serie de lecturas, como sabéis, como iglesia. Estamos siguiendo unos devocionales que nos propuso Edmundo sobre el libro de Génesis. Estamos ahora. El objetivo es leer todo el Pentateuco durante todo el año natural, de enero a diciembre. Y estamos ahora en el libro de Génesis buscando los principios de Dios, parece una R, pero es una P y una I. Los principios de Dios que son útiles para nuestra vida. Y en esta mañana supongo que algunos ya habéis podido un poquito adivinar o intuir por dónde van los tiros en esta mañana. Realmente me está pareciendo interesante el hacer un repaso de todas estas historias que son tan súper conocidas en el libro del Génesis. Y el mundo, no sé si habéis podido escuchar todos el mensaje que ha enviado esta semana. Para los que no lo hayáis podido escuchar, nos recordaba en un mensaje de audio esta semana Edmundo sobre el libro del Génesis, en el capítulo 19. Nos hablaba un poquito sobre la famosa historia de Lot saliendo de Sodoma. Para los más despistadillos, Edmundo nos decía que lo normal de esta historia es acordarse siempre de la mujer de Lot, que se gira para mirar lo que estaba pasando en la destrucción de Sodoma y se convertía en una estatua de sal, en una columna de sal. Pero el mundo nos hacía el énfasis en cómo Lot responde al llamado de Dios, cómo Lot responde al mandato de Dios de salir de Sodoma. Sabéis que van unos ángeles, unos hombres, a hablar con Lot, con su familia. Y le dicen, oye, vete de aquí porque Dios ha enviado su juicio. Ya la justicia de Dios no soporta más la maldad de esta ciudad y la va a destruir. Vete de aquí, sal con tu familia, Dios te da la oportunidad. Dios te da la oportunidad de salir de aquí. Pero fíjate que la respuesta de Lot no es, vale, voy a ir donde tú me digas, porque Dios le dice, vete a las montañas, allí estarás seguro. Y Lot dice, en vez de decir, vale, me voy a las montañas por donde tú digas, Lot como que negocia un poquito con Dios, le dice, bueno, a ver si en vez de irme a las montañas me puedo ir a la ciudad. Desobedece a Dios. Básicamente, el fondo es que desobedece a Dios. Y lo curioso es que Lot no va a las montañas no por nada en especial que hubiera en la ciudad, porque en la ciudad no había... Sencillamente es porque él tiene miedo de morir en la montaña. O sea, él nos explica el texto que Lot tiene miedo de ir a la montaña a vivir y morirse allí en la montaña, supongo que con su familia. Y por dar un pasito más, lo curioso, me ha parecido muy irónico, que Lot desobedece esta voz de Dios, de los enviados de Dios, para irse a una ciudad en vez de a las montañas. Y finalmente Lot acaba saliendo de la ciudad y se va a vivir a las montañas. Y por estar aislado de las montañas, bueno, ya sabéis cómo termina la historia. La consecuencia de la desobediencia de Lot se hace evidente, se hace palpable cuando se queda solo con sus dos hijas, porque la mujer muere, los dos yernos, los dos futuros maridos de las hijas se quedan en la ciudad, no quieren seguirles, y sus hijas, bueno, pues no sé, supongo que desprovistas o desesperadas por verse sin un futuro en la montaña con su padre solas, deciden emborracharlo, se acuestan con él y se quedan embarazadas de su propio padre. Es un final terrible para esta historia. Pero dejando aparte todo esta desgracia que ocurre a lo largo de esta familia, veo en esta historia, y curiosamente en todos los pasajes que vamos a ir viendo ahora, todo lo que viene a continuación, veo una revelación, veo un principio
de Dios, una característica de Dios. Veo lo que llamamos un atributo de Dios. Veo algo que es característico de lo que hemos estado hablando en esta mañana ya, y es la provisión de Dios. Y diréis, pero este tío que dice provisión de Dios en la historia de Lot, pero si ocurre lo peor que puede pasar. Lo voy a apuntar aquí. Pero espero que me acompañéis en este viaje lo más atentos posibles y a ver si os convenzo. Esta palabra provisión, más o menos todos tenemos una. Cuando escuchamos esta palabra, más o menos todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Más o menos, quien más, quien menos, con más o menos profundidad, tenemos una idea estructurada en nuestra mente de lo que significa la provisión de Dios. Más o menos. Pero en esta mañana, quizás no os voy a decir nada nuevo, pero déjame que destaque como diferentes tipos, vamos a ver diferentes tipos o diferentes manifestaciones de esta provisión de Dios en diferentes ambientes, ¿vale? A ver si podemos perfilar un poquito más concretamente lo que es esta provisión de Dios, en lo que significa esta provisión. A grandes rasgos, seguramente todos coincidiremos en que la provisión de Dios se materializa cuando Él nos facilita cosas o situaciones que nosotros no podríamos conseguir por nosotros mismos. Más o menos, en esto creo que estaríamos casi todos de acuerdo. La provisión de Dios es cuando Dios nos da algo, nos facilita, nos entrega una situación o una cosa física que nosotros no podríamos conseguir. Esto, por ejemplo, sería una descripción muy sencillita de lo que es la provisión. Pero en esta historia de Lot, quiero resaltar dónde está la provisión de Dios en esta historia. Lot y su familia están viviendo en una de las peores ciudades de la historia. No sé si de la historia, pero seguramente del momento. Una ciudad en la que el comportamiento de la gente está absolutamente en contra de lo que Dios planea para el ser humano, de lo que Dios desea para sus criaturas, y Dios les facilita una vía de escape. En medio de un contexto, voy a ir apuntando aquí palabras importantes, en medio de un contexto terrible, en medio de un contexto muy complicado, Dios les da una vía de escape. Fíjate, capítulo 19 de Génesis, versículo 16. ¿Lo he apuntado bien? Sí, el 17, perdón. 16 y 17. Levántate, perdón, a partir del 15. Y al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot diciéndole, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Mas él titubeaba. Entonces los 2 hombres tomaron de su mano y la mano de su mujer y la mano de sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y aconteció que cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. Y aquí es cuando Lot intenta negociar con ellos. Pero es Dios activamente, a través de estos 2 mensajeros, Dios activamente prepara esta oportunidad a Lot y a su familia de huir, de escapar, de salir. Una provisión de Dios en medio de un contexto complicado. Ya hemos visto cómo terminan Lot y su familia. Ahora bien, os decía al principio que no es la única situación en estas lecturas que vienen ahora en la que vemos, o en la que yo he encontrado diferentes matices, diferentes métodos de provisión de Dios. Si recordamos el capítulo 20, todo esto son lecturas de esta semana, capítulo 20, por eso voy a ir un poquito más rápido, quien lo haya leído ya tiene ventaja. Abraham, después de todo este altercado con Lot, viaja hacia el suroeste de lo que sería la península... No, perdón, lo que sería la zona de Canaán, viaja un poquito hacia el suroeste y se instalan en el Negev, ¿vale? Sabéis que el Negev es el desierto este que está entre Egipto y más o menos entre Egipto y Judea, ¿vale? Lo que conocemos hoy por Palestina. Pues ahí hay un desierto que se llama el Negev, toda es una zona muy grande. Y empieza a decir que Sara es su hermana. Sara, su mujer, empieza a decir que es su hermana. Igual que cuando anteriormente habían ido a Egipto, porque había hambruna en Israel, en Palestina, en Canaán. Fíjate que esto no es del todo mentira, porque de cierta manera Sara es su hermana, de cierta manera, es su medio hermana, es hija de un hijo de su padre, bueno, es familia cercana. Algo habitual en la época es que las familias se casaran entre parientes cercanos. Pero tampoco es del todo verdad, porque estás escondiendo la parte de que Sara es tu mujer, Abraham.
Abraham. Estás escondiendo que Sara es tu mujer. Sara, por lo visto, era una mujer muy guapa, una mujer muy hermosa. Y Abraham tiene miedo de que si alguna persona poderosa se entera de que Sara es su mujer y realmente la desea, maten a Abraham y se queden con Sara. Entonces, para protegerse y, bueno, un poco para proteger también la situación de su familia, cuando viajan a Egipto, la primera vez, se inventa esta medio mentira. Y le dice, oye, Sara, te ruego que cuando estemos por allí abajo le digas a la gente que eres mi hermana, porque si no me van a pillar, me van a matar y te vas a quedar tú con ellos y tampoco eso te va a gustar. Pero fijaos que la situación es diferente, porque Abraham, en la primera ocasión en la que ocurre esto, prácticamente no era nadie. No sabíamos mucha cosa de Abraham, pero Abraham era un hombre que venía de Mesopotamia, que estaba siendo un hombre nómada con su pequeña tribu, o no sé cómo decirlo, con sus siervos que iban con él, con su ganado, iban buscando zonas fértiles donde el ganado pudiera comer, pero era un nómada en las tierras de Canaán. Y cuando allí hubo mucha hambre, bajaron por recurso puro, por necesidad, bajaron a Egipto. Y ahí es donde se fragua una medio mentira que parece que se enquista en el corazón de Abraham. Parece que es una mentira, que es un recurso de salida que va a tener Abraham en cualquier momento. Porque ese momento ya es una medio mentira, pero ahora ya no es necesaria. Abraham ya ha crecido, Abraham ya tiene más posesiones, Abraham ya tiene más gente a su servicio. Abraham ya es un hombre con cierto estatus, digamos. Ya no viaja tanto por necesidad, sino quizá por acomodarse en una zona más fértil, una zona más de no tanta arena y un poquito más de pasto para sus ganados. Y de hecho se nos dice en la Biblia que se instalan allí. Allí se quedan a vivir durante bastante tiempo. Por lo tanto, entendemos que es una zona bastante buena. Pero parece que esta mentira es un viejo compañero de viaje que tenía Abraham ahí en su mochila. Es un mal hábito. Porque a lo mejor en tu vida no has dicho... No, seguro que has dicho mentiras. Yo también. Pero con este ejemplo no se te ocurre nada parecido en tu vida, pero un mal hábito. Algo que tú sabes que no está bien, que no está del todo bien, tampoco es malo en sí, pero es algo que tú sabes que no está bien, pero lo tienes ahí. Y es algo a lo que recurres habitualmente. ¿Qué pasa? Que el rey de la zona, un tal Abimelech, ve a Sara y dice, esta mujer es muy guapa, evidentemente, y dice, está para mí. Y viene con su hermano, pues está para mí, yo me la quedo. Y la coge, se la lleva a su palacio. ¿Y qué hace Dios? Esa misma noche, Dios provee de un sueño directo a Abimelech. Dice, cuidado con esta mujer, porque esta mujer tiene marido. Cuidado con esta señora, que no es una señorita, es una señora. Te han engañado. Esta chica no es solamente familia directa o familia cercana de Abraham, sino que es su mujer. Es su mujer. Cuidadito con lo que haces con ella. Dios provee en medio de incluso nuestros malos hábitos. A pesar de nuestros malos hábitos, Dios provee de soluciones. Seguimos adelante y Dios sabemos que promete a Abraham y a Sara descendencia. ¿Sabéis la típica imagen de que le dice Abraham de noche, mira al cielo, ¿qué ves? Veo muchísimas estrellas. Pues así será tu descendencia. Sabemos que con el tiempo el pueblo de Israel ha sido muy próspero y hay un montón de judíos y están esparcidos por todo el mundo. Pero claro, en aquel momento estaba Abraham con su mujer y encima su mujer era estéril. Y Dios le promete que va a haber descendencia. Dios le dice, Abraham, Sara, vais a tener descendencia. En ese momento Sara se ríe en la cara de Dios. Dice, pero si soy una mujer ya un poquito mayor y encima soy estéril, ¿qué descendencia? Por eso, cuando nace Isaac, se llama Isaac, porque Isaac significa risa. ¿Y qué tipo de provisión vemos aquí? Aquí voy a ir muy rápido. Una provisión a pesar de la incredulidad. Vemos momentos en los que incluso Abraham duda, pero Sara se ríe abiertamente. Sara se ríe directamente. Es que esto va a ser imposible. Te estás equivocando. Es otra pareja que vive en el bloque de al lado. No puede ser, no podemos ser nosotros dos. Aunque a veces no podamos creer lo que Dios nos está prometiendo, Dios va a hacer
lo que no puedes creerte para cumplirlo. Si realmente tú has recibido una promesa de Dios, a pesar de que te lo creas o no te lo creas, Dios tiene el poder para cumplirlo. Si es necesario que una estéril tenga un bebé ya siendo mayor, pues ya ocurrió en la historia. Por lo tanto, ¿por qué no repetirse? Cualquier cosa que puedas imaginar, por imposible que te pueda parecer, para Dios es posible. Y ojo, igual que te digo una cosa, te digo otra. Dios no se va a poner a hacer cosas absurdas, ¿eh? Dios no se va a poner a jugar contigo a ver si un forcejeo. No, Dios no funciona así, porque todo lo que Dios hace tiene un propósito. Todo lo que Dios hace tiene un fin, tiene se me escapa la palabra. Tiene un objetivo final. Y el reto bonito es alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios para saber cuál es ese fin, para saber cuál es ese objetivo. Volveremos a esta idea un poquito más adelante. Pero seguimos más. Llegamos al capítulo 22, que es el que nos tocaba hoy leer, y nos encontramos en este momento en que Dios prueba la fe de Abraham. Es una historia complicada. Es una historia que si tú se la lees o sea, explicas a un amigo que no sea creyente o a los niños, es una historia difícil, porque Dios le está pidiendo a Abraham que mate a su hijo. Llegamos al capítulo 22, y por si alguien no lo ha podido leer aún, lo resumo muy rápido. Dios ya le ha dado el hijo de la promesa a Abraham y a Sara. Se llama Isaac, ya hemos dicho que significa risa. Isaac era todo lo que Abraham podía esperar. Era el hijo legítimo con su esposa, era el verdadero heredero que tenía que continuar con este linaje, con esta familia. Era la respuesta de la promesa de Dios. Y para más peso aún, era un niño nacido de una mujer estéril. O sea, un niño de un milagro, nacido de un milagro. De una manera increíble y además siendo padres ya muy mayores. Siendo ya personas muy mayores, ya fuera, absolutamente fuera de la edad fértil, de la edad en la que se suelen tener hijos. Pero ¿qué pasa? Que Dios sabe cómo es el corazón de Abraham. Sabe cómo es el corazón del ser humano en general. Y a mí me da la impresión que Dios, con esta petición que le hace a Abraham, lo que quiere saber es, lo que quiere poner sobre papel, quiere asegurar de que todos nos enteremos de lo que hay en el corazón de Abraham. No solamente que lo sepa él, sino que lo supiera todo el mundo. Y que incluso Abraham se enterara de qué es lo que había en su corazón. Hasta ahora todo iba bien. Abraham y Dios tenían una buena relación. Esto no quiere decir que Abraham fuera perfecto, claro. Pero era un hombre que parecía tener claro de quién dependía. No era de sus fuerzas, no de sus recursos, sino que él dependía de Dios. Él tenía una buena relación. Ahora bien, Abraham ya había recibido lo máximo que podía recibir. Su hijo. El hijo de la promesa. La esperanza que ya nadie esperaba. Y Dios prueba el corazón de Abraham pidiéndole algo que para cualquier padre sería una barbaridad. Para cualquier persona creo que debería ser una barbaridad. Para cualquier padre sería algo horrendo. Imaginaos para Abraham sacrificar a su queridísimo hijo. Al único hijo que le puede cumplir, que puede hacer que se cumpla esa promesa. La esperanza de la promesa de una descendencia innumerable, como se decía antes, ¿no? Como las estrellas. Esa esperanza, la única esperanza para que esa promesa fuera cumplida. Abraham, obediente, coge unos siervos, no los silvestres, sino unos siervos con ese. Coge a su hijo, coge una buena cantidad de madera y se van al monte donde Dios le pide que vaya, al monte Moria, a cumplir con lo que Dios le había pedido. Y llega un momento en el que Abraham y Isaac dejan a los siervos a un lado, cogen la leña y claro, Isaac, que no era un niño ya, no era un bebé, ya era un chavalín. Probablemente él llevará la leña en vez de su padre. Y le dice, padre, llevamos la leña, vamos a encender el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Y me encanta la respuesta de Abraham. Dios proveerá para sí el cordero. Es que me parece increíble. Dios proveerá para sí el cordero. La Biblia en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, nos aclara cuál era la certeza que había en el corazón de Abraham. Abraham nos dice que Abraham estaba convencido de que si él tenía que matar a su hijo, Dios tenía el poder para resucitar a su hijo, porque Dios cumple sus promesas. Dios es más que poderoso para resucitar de los muertos a cualquier persona, porque ante todo Dios cumple sus promesas, sobre todo, y además, después de todo lo que había pasado, no podía ser
que Abraham se quedara en agua de borrajas. Oye, todas las promesas, todo de ir para arriba, para abajo, de sal de aquí, vete para allí, ahora con tu sobrino, ahora no sé qué, vas a tener un hijo, me río de ti, cuidadito porque lo vas a tener, lo tienes y al final lo matas. Sería algo un poco raro. Me gustaría tranquilizaros en este momento porque bajo ningún concepto yo creo que Dios fuera a permitir que Abraham matara a su hijo, al menos no por su orden. Veremos cuando lleguemos a los textos en Éxodo y en Deuteronomio que para Dios matar a un niño es algo especialmente asqueroso. Es algo especialmente desagradable para su voluntad. Lo veremos más adelante cuando lleguemos a Éxodo, no quiero adelantarme tanto, pero es algo que Dios detesta. Y es algo que hacen las tribus en Canaán. Ellos sacrificaban a niños para sus dioses, para sus ídolos. Y eso es algo que Dios le repugna, especialmente. Y como Dios es fiel a su personalidad, efectivamente, Dios provee de un cordero. Abraham no tiene que matar a su hijo, sino que sacrifica en agradecimiento al cordero que Dios le deja enredado en unos arbustos. De repente se giran y hay un corderito con los cuernos enredados en un arbusto. ¿A dónde quiero ir a parar con esto? Que Dios, en medio de la prueba, también provee. El Nuevo Testamento también nos dice que Dios no nos va a poner ninguna prueba que no vayamos a poder soportar y que Él mismo va a ser quien nos dé la vía de salida, quien nos dé la clave, la manera de poder superar una prueba. Porque como estudiamos hace 2 o 3 semanas con Pedro, el objetivo de una prueba es el crecimiento, no es el demostrar qué asquerosos que somos. Las pruebas Dios nos las pone para que las superemos, para que mejoremos, para que seamos perfeccionados, para avanzar en ese proceso de perfección. Y déjame ponerte una última manera que he visto de provisión. Ya nos vamos a unos textos que tocan la semana que viene. Va a ser en el capítulo 24. Porque encontramos otra provisión de Dios, pero con un pequeño matiz diferente. Y esta es en la que yo quería hacer el énfasis final. El capítulo 24, lo explico muy rápido, lo vais a leer esta semana. Lo vamos a leer esta semana. Es como Abraham consigue una mujer para Isaac. Yo creo que Isaac sería un chico así más bien timidillo. Bueno, no sé. Que no era de salir mucho. No sé, no tenía internet, no había WhatsApp para poder... O Messenger, como en mi época. Abraham ya era muy mayor. Y ve que su hijo no está soltero. Y dice, vamos a ver qué pasa, porque otra vez, después de toda la historia que hemos vivido, que casi me lo cargo, y Dios me dice que no, hombre, animal, que te estaba probando solo, ya sé lo que hay en tu corazón es amor a mí y creer en mí. No lo mates, pero busca una mujer. Dios le había prometido a Abraham descendencia, y evidentemente solo hay un hijo. Si ese hijo no se casa, la descendencia va a acabar ahí. Y la descendencia tenía que seguir, porque no había llegado... Isaac era especial, pero no era como miles de estrellas en cantidad. Así que, como sabéis, Abraham y la familia vivían en el sur de Canaán, en el suroeste de Canaán. ¿Y cuál era el problema? El problema era que lo normal es que una vez muerto el padre, Isaac lo que intentara era... lo más probable es que intentaría unirse con alguna familia poderosa de alrededor. En aquella época lo que había eran tribus que también se iban moviendo un poquito en función de la necesidad de cómo iba el ganado y demás. Lo normal es que al final su hijo se casara con la hija de alguna persona poderosa, pero de allí mismo, de alguna de las tribus. Y déjame resumirlo así. La promesa empezaría a tambalear, si eso llega a ocurrir. ¿Por qué? Las tribus ya hemos visto una práctica de las que hacían allí. Una de las prácticas era matar a niños, pero había muchas otras prácticas y muchos otros ídolos y dioses que ellos tenían. Aquellas tribus eran descaradamente idólatras y no se escondían. Quiero decir, no había pudor en ese sentido. Era lo normal. Las prácticas y rituales religiosos eran absolutamente opuestos a lo que Dios proponía como una relación con la divinidad, con Dios. Ya tendremos tiempo de ir viendo de qué pie calzaban estos cananeos. Pero lo más normal es que si Isaac se comprometía con alguna de las mujeres de estas tribus, al final estas prácticas
las fuera adoptando su familia. Y se mimetizara, se camuflara, se metiera en esa cultura. La cultura absorbería y al final, con el tiempo, dejarían de pensar en Dios, dejarían de acudir a Dios, al Dios de verdad. Se acabarían sumando a estas tribus y se irían olvidando y dejando a un lado esa relación que tenían especial con Dios. Así que Abraham coge a uno de sus criados y le dice, oye, vete de donde yo soy, a la tierra de donde yo salí, en Mesopotamia, y allí vete a casa de uno de mis hermanos. Allí encontrarás seguro una mujer que sea buena para mi hijo y que no esté tan corrompida como las que están por aquí. Así que búscame una muchacha para mi chico que está muy solo. Vamos a leer esta historia esta semana, así que no quiero repetirme. Esta es una historia con un montón de contenido, pero las condiciones de Abraham no son muchas. Sencillamente al siervo le dice, oye, ves allí, pero no lleves a mi hijo. Yo creo que Abraham dice, si te llevas a mi hijo allí, mi hijo no vuelve, pues se queda allí. Y Dios nos ha dicho que estemos aquí. Así que ves tú, busca a la mujer que tú veas que es buena para mi hijo y tráela, pero que mi hijo no vaya. Es la única condición que pone Abraham. Pero la actitud del siervo me parece especial y me parece digna de remarcar. Cuando llegan a la ciudad de Nacor, que si recordáis es uno de los hermanos de Abraham, donde vive la familia de Abraham, se para al lado de un pozo con todos sus camellos. Llevaba un montón de camellos con la dote o con un montón de tesoro, digamos, para poder agasajar a la familia donde va a ir. Y levanta una oración a Dios. Y fijaos la oración qué bonita es. Capítulo 24, versículos 12 al 14. Dice, que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba. Y que responda, bebe y también daré de beber a tus camellos la que tú has designado para tu siervo Isaac. Y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Perdón, me salta la mitad de la oración. Oh Señor, Dios de mi Señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi Señor Abraham. He aquí estoy de pie junto a la fuente de agua y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que la joven salga y diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba y que ella ofrezca no solamente agua para mí, sino para todos mis camellos, para toda la gente con la que él iba. ¿Qué pasó? Oye, dicho y hecho. Sale una de las nietas de Nacor, digamos una... Bueno, que Abraham sería su tío abuelo, si no me equivoco. Y sale al pozo a por agua. Y efectivamente hace exactamente como el siervo le había pedido a Dios. A partir de aquí la historia sigue en que el siervo va a casa de Nacor, le pide la mano de la hija, que se llama Rebeca, para que se case con Abraham. Finalmente ella se va, Abraham y Rebeca sellan su matrimonio. ¿Vale? Esto ya lo iremos viendo. Pero más allá de estos detalles, quiero resaltar, en cuanto a la provisión de Dios, que en este caso es una provisión de Dios que se mueve dentro del esfuerzo y del trabajo de Abraham y de su siervo. Me ha parecido muy interesante ver este detalle. Porque Dios provee de una buena mujer a Isaac, que veremos más adelante que es la clave para el devenir de la historia, con el tema de Jacob y Esaú. Pero lo hace después de una buena preparación. La provisión de Dios viene después de una buena preparación, de una buena estrategia, permitidme esta palabra, de una buena idea de Abraham, de un buen trabajo, de un buen servicio de este siervo de Abraham. Déjame que lo diga así. Dios acompaña o refuerza con su provisión la previsión de Abraham. Me ha gustado mucho esta idea, porque con esto, evidentemente, no quiero decir que Dios necesite nada para proveernos de lo que necesitamos. Pero como decía antes, es bueno, es sano que busquemos facilitar el trabajo de Dios buscando su voluntad. Teniendo una buena relación, una relación cercana con Dios, podemos entender cuál es su voluntad y por lo tanto nos será más fácil alinear nuestra voluntad a su voluntad. Y esto es facilitar, muy entrecomillado, el trabajo de Dios. Dios no necesita facilidades, Dios es todopoderoso. Pero qué bonito es cuando lo que nosotros hacemos sentimos que Dios lo está respaldando. ¿Sí o no? Hemos visto que Dios se mueve con naturalidad en el espacio de lo sobrenatural. Pero me parece bastante imprudente esperar que Dios obre y que nosotros estemos así, a la Bartola, esperando a que Dios obre. Me parece imprudente. No digo que Dios no sea capaz de hacerlo, pero creo que es mucho más apasionante vivir en una vida de colaboración con Dios.
Creo que es mucho más apasionante. En la naturaleza de Dios está el proveernos de todo lo que necesitamos. Es su naturaleza, Él quiere hacer esto. Y la provisión de Dios siempre busca un fin, como decía antes. Siempre busca un objetivo. No es te doy cualquier cosa. No. Dios siempre te da algo, no siempre porque lo necesites, sino porque Él quiere dártelo, porque Él sabe que eso es lo que necesitas. Y es algo que a lo mejor no necesitas ahora, pero más adelante lo vas a necesitar. Me he olvidado apuntar la última. Dios también provee en medio del trabajo. Y no me refiero al trabajo por el que nos pagan, sino a una preparación, a una previsión. Como ya hemos visto, Dios regala su provisión cuando estamos en un contexto complicado. Pon aquí las palabras que quieras. En tu trabajo todos son mal hablados, o todos critican, o todos, yo qué sé. O en la escalera son todas las vecinas unas chismosas, o los vecinos también. Perdonadme. No, a Laura me dice que no. Me alegro. Dios regala su provisión a pesar de nuestros malos hábitos. A pesar de que nosotros nos equivocamos, a pesar de que tenemos piedras en nuestra mochila que nos dan peso extra, Dios también nos da nuestra provisión a pesar de esto. Dios nos da su provisión a pesar de que a veces no nos lo creamos, a pesar de que no confiamos en las promesas que Él nos ha hecho. Dios también provee a pesar de nuestra incredulidad. Dios también provee a través de las pruebas, en medio de las pruebas y por las pruebas. Quiero decir, Dios se mueve dentro de las pruebas. A Dios le interesa que las pruebas las tiremos hacia adelante. Así que cuando estemos en pruebas, ánimo y busquemos esa luz de Dios. Pero esto no nos exime, el hecho de que aquí sea Dios el sujeto único que actúa, esto no nos exime de que podamos colaborar con Dios. De hecho, voy a cambiar la palabra. Y más que trabajo, me gusta más colaboración. Esto no nos exime de poder colaborar con Dios. Porque también Dios regala provisión, digamos, como fruto, en forma de fruto de nuestro esfuerzo. Ayer en el encuentro de jóvenes del que nos hablaba esta mañana, hubo un conferenciante que nos habló un momentito sobre la persona de José, el hijo de Jacob. Y el conferenciante nos dijo, no es casualidad que José, allá donde fuera, ya fuera en el palacio de Potifar, ya fuera en la cárcel o ya fuera luego en el palacio de Faraón, no es casualidad que este hombre fuera reconocido como alguien de extrema confianza. No es casualidad que llegara a ser siempre el número 1 o el número 2 allá donde fuera. Con Potifar se encargaba de todo, Potifar solo iba a casa a comer. En la cárcel el carcelero dejaba todo en sus manos y Faraón finalmente le dice, oye, este es mi número 2, este es mi subcomandante. No sé cómo decirlo. No es casualidad que José fuera reconocido como alguien de extrema confianza. José era un hombre que se esforzó en que su trabajo fuera excelente. Además, la Biblia nos dice que Dios estaba con él, evidentemente, y que él prosperaba y que Dios prosperaba todo lo que José hiciera. Pero este ejemplo me puso a pensar. Y con esto mismo quiero dejaros a vosotros. ¿Qué actitud quieres tener delante del favor de Dios, delante de su provisión? Claro que vas a recibir provisión inmerecida, evidentemente. Se llama gracia. No todo es esfuerzo. Dios da de gracia. Pero lo que esté en tu mano, ¿te quieres conformar con lo mucho que Dios te va a dar por gracia? Que no es poco, es mucho. Hoy lo hemos recordado. ¿O quieres un poco más y vas a trabajar como Abraham, como el siervo, como José, en esos mismos proyectos que Dios tiene para ti? ¿Quieres colaborar con Dios o quieres esperar que Dios haga todo? Yo espero que de aquí salgamos colaboradores, pero amando a ese Dios que también da de gracia. He terminado. Amén.